¿Sí? Bueno, buenas tardes por haber venido. Muchas gracias por haber venido. Buenas tardes a todos. Estamos hoy aquí presentando el primer libro de Alex, La Conjura. Y bueno, en las presentaciones del libro, evidentemente, pues se habla del libro. Lo que pasa que no vamos a estar incidiendo todo el rato en qué bueno, qué bueno, qué bueno es el libro, porque el libro es bueno. Yo había pensado hacerte una pequeña entrevista y que en torno a lo que te vaya preguntando, pues vamos hablando del libro. Y bueno, una de las primeras preguntas que se me vienen a la cabeza, todo el mundo te conoce más o menos y tienes una relación con unos y una con otros. No sé si todo el mundo o la gran mayoría sabían de esta faceta tuya de escritor. No. O les ha venido muy No. de sopetón. Yo creo que al 95% le ha venido de sopetón. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué te lo guardas Pues para ti? porque al principio, cuando escribes, lo primero siempre te da un poco de reparo enseñarlo, ¿no? Dices, bueno, ¿qué pensará la gente? Me van a juzgar por esto que he escrito. A lo mejor tiene una concepción mía que es distinta a la que tienen después de leer lo que he escrito. Entonces, tratas de buscar un poco a ver a quién se lo enseñas. Bueno, a esta persona, a ver qué opina. Si te anima, pues sigues enseñándolo. Si no te anima, pues dices, lo voy a meter un poquito en el cajón, Sí. que repose, y cuando vuelva a estar preparado, le vuelvo a dar otra vez salida. Es así, básicamente. Y este libro, bueno, publicas con seudónimo, Sí. muy similar a tu nombre, Mi, pero mi nombre en alemán. en alemán. Sí. ¿Y cuál es el motivo de publicar con seudónimo? Poco esto que Pues, explicabas. claro, yo quería desvincularlo un poco de mi otra faceta. Yo trabajo como profe y dentro de mi trabajo soy una persona y fuera del trabajo pues soy otra persona distinta. Obviamente tengo roles distintos. Dentro soy el profe Alex y fuera del cole pues soy esto o soy lo que veis. A veces me parezco mucho y a veces pues no tanto. Porque el libro, bueno, no sé si muchos sabéis el argumento, trata un tema un poco controvertido en cuanto a que habla de que el presidente de Estados Unidos organiza una conspiración para poder ahorrar dinero matando gente, porque ha llegado Estados Unidos a una cota de gasto público, sobre todo en seguridad social, instaurada, que los ha llevado a prácticamente a la fallida económica. Sí. Y bueno, el presidente intenta de algún modo solucionar eso llevando un paquete de medidas al Congreso, Exactamente. pero no funciona, no lo aceptan y tiene que escoger el plan B. Es controvertido. Sí, es controvertido. Es un poco duro si dices, ostras, y si esto pasa de verdad, pues la verdad tengo un problema. Yo antes estaba hablando con Alex sobre esto y le decía que el tema del libro es muy jugoso en cuanto a moverlo en medios de comunicación, porque como todos nos imaginamos al presidente haciendo cualquier tipo de medida para ahorrar dinero, bueno, es algo que llama mucho la atención. Yo me imagino a un periódico, a una radio que te quiere hacer una entrevista y yo te preguntaba, bueno, ¿y tú crees que ahora mismo de algún modo esto está pasando? A ver, ¿Y qué me decías? y yo te contesté que sí, pero de una manera un poco más encubierta, ¿no? Pues yo le ponía el ejemplo de un coche. Tengo un coche que tiene 15 años, se me quema la junta de la culata y no merece la pena arreglarlo. Lo llevo al desguace. De la misma manera, pues cuando nos vamos haciendo mayores, a veces pues no interesa tanto arreglarnos, porque costamos dinero. Entonces, pues, claro, si lo ves desde ese punto de vista, sí es muy duro, sí es muy duro. Pero bueno, esperemos que no se llegue a tanto. Y mira, ahora me venía a la cabeza, ¿por qué has escogido el contexto norteamericano? Porque si yo lo situaba en España o en cualquier otro país europeo, digamos que España es un país demasiado pequeño. No, las magnitudes que tendrían pues quedarían un poco reducidas aquí. Si tú lo sitúas en el, digamos, en el país más rico del mundo, el más poderoso, y que ahora de repente pues ni es rico ni es poderoso y ha caído totalmente, pues el impacto es mucho mayor.
Aparte de que nosotros tenemos pues 40 y tantos millones de personas, pues eso a escala norteamericana pues son muchísimos más millones de personas y por lo tanto la catástrofe es mucho mayor. Vale. Además, en el libro, Alex, para mí, destaca en que ha conseguido tratar un tema muy controvertido desde un punto de vista muy ágil. Bueno, decíamos, un pasapágina, Sí. pero el concepto pasapágina suena a pasapágina. No, no es pasapágina, porque bueno, la psicología de los personajes, hay uno de los personajes, el compañero de la periodista, que yo no quiero avanzar nada, pero tiene una personalidad muy oscura que te lleva te acompaña a seguir el libro al margen de la trama principal. Claro, la trama principal es una, lo que pasa que yo no quería hacer un libro político, ¿vale? La política es un pretexto para hilar todo lo que viene a continuación. Entonces, yo pues con los personajes, con este en concreto, pues quería ir involucrando a los otros personajes en toda la trama y en todo lo que les iba a ocurrir. Y quería saber yo, cuando te sentaste a escribir el libro, Sí. ¿te documentaste previamente mucho? ¿Te documentaste durante? ¿No te documentaste y ya lo sabías? Cuando me senté a escribir, antes de sentarme a escribir el libro, pues maduré la idea, ¿no? Entonces luego me pregunté, ¿es esto posible? Y estaba el cabo ahí y empecé a tirar de él. Entonces estaban viendo si poner la sanidad pública en Estados Unidos iba a someter a votación. Bueno, ¿y qué pasaría si efectivamente sí la ponen? ¿Y qué pasaría si ahora el gobierno se hace cargo de todos los gastos que pues, podemos tener nosotros aquí en España? ¿Cómo sería su situación? Pues el país se cae. Se cae. Sí, sí. A ver, resulta curioso que en el tiempo que lleva el libro en el mercado, que lleva desde el mes de abril, en una de las plataformas, el escaparate más grande que es Amazon, que se puede adquirir en papel, nos ha llamado a la editorial la atención mucho que se han vendido bastantes libros en Estados Unidos y en Londres. Claro, previsiblemente por el tema idioma no era lo normal, pero claro, es que el tema a ellos les toca muy de cerca. Sí, bastante. Y creo que están bastante interesados en cuanto a que han habido ventas. Y bueno, la verdad es que han habido en ese canal muchas ventas en diferencia a las que han habido en España en ese canal. Sí, sí. ¿Qué te parece? Me parece que los estadounidenses están asustados, sinceramente. Porque te digo, ahora mismo se está hablando mucho de esto. Entonces, si les llega, pues a ver cómo sale. ¿Y si te llama Oprah para hacerte una entrevista? Pues, ¿Qué le dirías? primero que tenga un buen traductor y segundo que sí, que encantado, que yo le respondo lo que quiera. A ver, yo también te quería decir que se han puesto en contacto con nosotros de un programa de Latinoamérica en el que te quieren hacer una entrevista de radio y ellos nos expresaban también en la llamada que les había llamado la atención que el presidente de Estados Unidos, que es una figura que ellos veneran y vanaglorian, bueno, no en Latinoamérica, sino en Norteamérica, pero como hay se desplazan mucho de aquí para allá, claro, para ellos que el presidente les traicione de esa manera y a un estamento, precisamente el de ellos, que sería uno de los que en el libro recibe, Hombre, ¿les vas a infundir calma? ¿Les vas a alertar? yo les diría que el primer pensamiento del presidente no era ese. El problema es que él va con buena fe, pero le sale mal la jugada. Entonces, como le sale mal la jugada y los que están pues a su alrededor, ¿no? Y que son los encargados de decidir si o no hacemos esto o lo otro, pretenden seguir conservando su situación poderosa. Cuantos más pobres haya, los ricos serán más ricos y por lo tanto serán mucho más poderosos. Pues ellos no quieren bajarse de ahí. Entonces el presidente tiene que tomar otras medidas. Otras medidas. ¿Y tú qué le dirías a alguien que viniese y te dijese que este libro exalta la resolución de los problemas a través de la violencia? Uy,
Pues, imagínate que alguien viene y te dice, este libro exalta la violencia. bueno, pues yo le diría, apague usted la televisión, no escuche la radio, no salga usted a la calle porque está rodeado Violencia. de todo eso. Usted consume productos y películas de ese tipo, género acción, género terror, usted, pues los programas de radio, no vea Sálvame porque es otro tipo de violencia. Entonces, Y es violencia que te entra directamente a tu cerebro. exactamente, le diría eso, que tendría que aísles en una cueva porque ahora mismo es lo que Es nos lo que rodea. hay. Ahora que comentabas el tema de las películas, siempre en una presentación de libro, viene siendo algo habitual, se les pregunta al autor, ¿y si hubiera una película de tu libro, quién la protagonizaría? ¿Te lo imaginas? A ver, la verdad es que Puedes escoger un director incluso. no, a ver, no me lo imaginaría. No, y no me lo imagino, porque la imagen que yo tengo de los personajes, pues no es este actor o esta actriz. Sí que pues, hay ciertos prototipos que encajarían. Me vale cualquier actriz morena que encarne la figura de Sandra y me vale cualquier hombre mal afeitado y un poco musculoso que encarne la figura de David, porque David pues pertenece a las fuerzas especiales, entonces tiene que estar un poco preparado. Preparado. Y el presidente, que es la figura central de la conjura. Uy, el presidente, yo fíjate que me lo imaginé como una persona pues obesa, distante, de estos que sudan en su despacho mientras toman decisiones. Y en cambio, pues hablando con la gente que había leído el libro, pues me decía, no, yo me lo imagino delgadito, así, Sí. poquita cosa. Sí, sí. Yo no me Entonces, lo imagino como tú estás diciendo ahora. no lo sé, no lo sé. Me lo imagino con una urticaria aquí constante y tomando pastillas para que el estómago... Sí, quizá en un primer momento sí, hasta que luego se decide a tomar los mandos y entonces ya yo creo que ni urticaria ni pastillas no le tiembla el pulso ni lo más mínimo. Yo te iba también a decir, nosotros, la verdad es que desde el principio que nos llegó el manuscrito nos gustó mucho. Nos envió una primera versión que estuvimos comentando, le dimos nuestras impresiones y a partir de ahí fue trabajando hasta que ha llegado el libro al final. Y de él, en la editorial siempre decíamos, es un libro estilo Dan Brown. De hecho, en la sinopsis del libro lo pone, es un libro estilo los que hace Dan Brown, de un estilo muy ágil, muy agradable de leer, entretenido. Digo yo, ahora que hablábamos de cine. Imagínate que de repente, bueno, imagínate Dan Brown, cuando el protagonista de los libros de Dan Brown, los que tienen continuidad, es Robert Landon, y en el cine, bueno, fue Tom Hanks. Imagínate que te ponen a Tom Hanks de repente como el presidente. Bueno, bien, mientras le paguen a Tom Hanks lo que va a demandar, no hay problema ninguno. ¿Tú crees que sería representativo de la mano firme? Sí, ¿por qué no? Mira, por un lado es un personaje querido, yo creo que la gente lo votaría. Daría el pego. Sí, daría el pego. No se esperarían la puñalada trapera, pero bueno, en un primer momento, pues yo creo que sí que tendría aceptación. ¿Por qué no? Yo también quería explicar que, bueno, Alex al principio de todo, bueno, puso un primer título, Sí. que era una bala de De $8.000, porque con cada muerte que el gobierno ejecutase tenía previsto ahorrar $8.000. Que es la cifra real de lo que se está gastando actualmente pues en parados o gente que no tiene recursos para mantenerlo. Y hace una lista Sí, en la que al final hay un cómputo que se ahorrará tanto dinero. tanto dinero. Se la pasa a los mercenarios y no explicamos más porque el libro, la gracia es que hay una conjura que sucederá con eso. Nosotros al final, hablándolo, le dijimos, este título está bien porque es muy impactante. Resulta poco comercial en una librería porque quizá vende, o sea, explica demasiado directamente. Y al final nos pusimos de acuerdo poniendo La Conjura, que es un título muy abierto que invita a decir, uy,
qué hay detrás y qué explica el autor. Sí. ¿Tú crees que si de algún modo esos $8.000 los hubiésemos hecho constar en la portada de delante, no sé, induciría a pensar una cosa diferente? No, yo creo que... Vamos a ver. Era demasiado obvio el otro título, ¿no? Y más si leías 10, 15 páginas, enseguida te ibas a dar cuenta de qué pasa aquí. ¿Vale? Al cambiarle el título y poner La Conjura es mucho más abierto y además creo que recoge mejor la idea del libro, porque no es solo el plan que tiene el presidente, es que luego el resto de los personajes tienen que ir ideando sus propios planes para, pues, bien conseguir unos fines o bien conseguir otros. Incluso algún personaje a lo mejor hasta puede sorprender a algún lector porque pues se hace una imagen de él y luego es otra. Pero bueno, nada que no haya en el mundo real. No. Yo también en las presentaciones suelo preguntar siempre, primero lo de la película, y luego siempre acabo preguntando que cuando uno escribe suele haber personajes que son revoltosos y que pese a que tú tenías pensado que iban a actuar de una manera, al final acaban actuando de otra, que es lo que me estabas diciendo, y no lo tenías previsto. ¿Te ha pasado? A ver, al principio no, porque yo maquiné el libro, ya te expliqué cómo era el proceso. Yo me lo cuento todas las noches y va a pasar esto y voy a seguir este hilo y después va a pasar lo otro. Pero claro, cuando después de enviar el manuscrito me aconsejasteis que pues el final era un poco abrupto, pues ahí sí que se me desmandó un poco la cosa, porque alguno de los personajes tenía que hacer algo que yo no había previsto en toda mi línea argumental y que tenía que entroncarlo con lo anterior y con el final que ya te dije que ese era lo que no quería cambiar. Entonces, ahí sí que se me desmandaron algunos personajes, la verdad. Cobraron un poco de vida propia. Pero bueno, yo creo que le dio cierto... Más profundidad. Sí, cierto regustillo a la novela porque se dejó un poco más el tema político y se entra quizá más en lo personal, en las motivaciones que mueven a las personas y que a veces pues son muy oscuras y otras pues no tanto. Luego también se suele preguntar, ¿y este libro va a tener una secuela? ¿Se te ha ocurrido? En principio no. Pero bueno, vamos a ver, es que la secuela estaría difícil. Habría que remover bastante para bueno, que alguno de los personajes volviese a cobrar importancia. Pero bueno, en principio no. No lo descarto. No lo descarto. Bueno, y ya que la gran mayoría de las personas que están aquí han ido descubriendo de hace muy poco que tú escribes, ¿cómo es esto de dar los primeros pasos dentro del mundo de la literatura? ¿Qué nos quieres explicar? Opinión sincera, ¿no? Sí, por supuesto. Horrible. Es horrible. De hecho, hay una página en Facebook que se llama ¿Cómo escribir en un libro y no morir en el intento? Porque es realmente complicado. Uno dice, bueno, yo escribo un libro, ya he hecho lo difícil. No. Lo difícil empieza ahora. Primero está el reunir valor para decir, bueno, venga, lo envío a las editoriales. Y te entra la primera duda, ¿cómo se envía? Unos te dicen, no, manda el manuscrito completo. Otros te dicen, no hagas eso, mandas una pequeña parte y luego les incluyes una carta de presentación. Entonces, dices, pues unos va una pequeña parte y una carta de presentación y a otros el manuscrito entero. Bien. Y después llega lo peor, que es el silencio. Esperas. No sabes a qué, pero tú esperas. Y pasa un día, y pasa otro, y revisas el correo, y allí nadie te dice nada, ni lo hemos recibido, ni no lo hemos recibido, nada. Bueno, algunas editoriales son muy rápidas leyendo. Se lo envías por la noche y por la mañana te contestan que no. Pero bueno. Tienen chinos. Debe ser, pero no los vamos a juzgar. Y claro, cuando lo estás enviando dices, vale, yo esto lo he escrito, lo he registrado, he pagado mis tasas.
¿Y si me lo plagian? ¿Y si alguien lo publica? ¿Cómo me doy cuenta yo Como sé que en cualquier parte... que en cualquier parte han podido coger esto y, bueno, pues dices, bueno, ha sido tantos meses de esfuerzo, voy a arriesgarme y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, es complicado te digo, sobre todo lo peor es el silencio, es el estar esperando y no sabes a qué esperas. Entonces, pues empiezas a pensar, ¿y si me autoedito? Me autopublico. También es un mundo. Sí, estuve a punto y bueno, aquí hay gente que lo sabe, que estuve muy a punto, pero bueno, hubo una frase que me echó para atrás y te digo, casi me quedaba firmar el contrato, que fue, te mandamos los libros y te dejamos solo. Entonces, pues, hombre, yo solo... Hombre, yo me alegro de que no firmases con ellos. No, y yo también me alegro, yo también me alegro. Porque, a ver, para mí el libro, desde el primer momento, además yo lo leí en fechas navideñas de una manera muy rara. Me llegó, pues yo diría que a finales de diciembre. Sí. Bueno, antes yo me iba de vacaciones de Navidad, lo recibí de rebote, dije, esto puede estar bien. No me envían casi de intriga, me apetece. Y me lo leí en las vacaciones y bueno, creo que contacté rápido contigo a final de diciembre, antes de cambiar de año. El 31 de diciembre. A ver, yo cambiando el año bien. Yo es que la verdad lo leí y pensé, este chico que no me lo quiten, que no me lo quiten. Lo bloqueo. Y bueno, no fue en realidad tampoco un bloqueo, porque yo te di mis impresiones, te fui sincero, le dije, mira, opino esto y te podemos aportar esto. Y yo creo que lo bueno de haber trabajado juntos en el manuscrito es que nos hemos entendido muy bien, porque yo he entendido tus necesidades todo el rato, tú has comprendido mis capacidades o no. Y bueno, aquí estamos en el mismo barco, llevando el libro adelante y espero que llevándolo lo más alto posible. Y bueno, por la parte de Alentia Editorial haremos lo máximo, porque la verdad para nosotros el libro es muy bueno, estamos muy contentos con él y personalmente yo le tengo mucho mimo al autor y al libro, porque para mí es mi Dan Brown. Y bueno, ahora vamos a abrir un poco el turno de preguntas, a ver si alguien se anima, que normalmente nadie se anima. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ay, Norma, sí señor. Adelante. ¿Y cuánto tardaste en escribir? La pregunta... ¿La verdad o la mentira? ¿La verdad o la mentira? Hombre, prefiero la verdad, claro. A ver, en garabatearlo tardé mes y medio. Con el final y todo, digamos. No, sin el final. El nuevo final fueron 2 semanas. Nada, cosa así. poco, sí, 15 días. Como mucho. Lo que fue el proceso de pensarlo, pues sí me llevó más tiempo. ¿Qué pasa? Que yo, a ver, como decía antes, yo me lo contaba una y otra vez. Entonces, luego cuando te sientas es como escribir al dictado, porque sabes lo que quieres poner, cómo lo quieres poner y de qué manera. Entonces, pues eso, garabatearlo, la verdad tardé muy poquito. Pero también, bueno, mis horas... O sea, para ti fue fácil que te surgieran las palabras que querías en ese momento. No es que fue fácil, es que ya las tenía pensadas de antes. Era como que yo me lo había ido memorizando en la cabeza y lo único que tenía que hacer era lo que tenía en la cabeza, ponerlo en papel. Claro, luego vienen cosas pues, de estilo, de esta frase es muy enrevesada, pero la idea básica de lo que quería decir y cómo quería decirlo sí lo tenía muy claro. Y sobre todo quería que fuese muy dinámico, muy rápido y que el lector rápidamente dijese, el pasapágina, necesito saber qué pasa en la página siguiente. ¿Vale? No es un libro que te invite a... Ay, pues voy a pensar qué es lo que podría ocurrir. No quiero que el lector tenga tiempo para pensar eso. Necesito pasar la página porque quiero saber ya qué es lo que ocurre. Sí. ¿No? ¿Y en el proceso diario de elaboración?
En el proceso... ¿Se pone uno, se sienta y escribe? ¿O tienes que esperar a que... ¿Cómo es? No, la inspiración dura un segundo. Vale, yo tenía un profesor que decía... ¿cómo era? Era un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. ¿Vale? De sudor. Sí, te sientas y dices, ahora voy a escribir. Y escribes. Preferiblemente sin ruido, sin que nadie te moleste. Quitas horas de sueño, quitas horas de descanso, te hablan, tú estás enajenado. Es un proceso un poco egoísta. Es un poco egoísta, sí, sobre todo con las personas que tienes alrededor, porque ellos te están comentando cosas o me ha pasado esto y tú, sí, me interesa mucho. Y estás pensando en realidad en otra cosa. Pero sí, te sientas y escribes. Pero yo debo añadir una cosa. La verdad es que de los manuscritos que recibimos, muchos están bien, pero tienen lo que, bueno, hay errores ortotipográficos de estilo. La verdad es que el que tú enviaste estaba muy bien, aunque después tú dijeses que no, estaba muy bien. Era prácticamente excelente. Y eso se nota que es constancia de trabajo y haber leído mucho, ser lector. Bueno, ya te dije que tener un padre de filología hispánicas tiene mucha culpa. Pues felicidades porque... Tiene mucha culpa. Pero bueno, sí, he leído mucho, no a Delibes. Yeah. Pero sí he leído mucho. Has leído mucho. Sí. Creo que te querían hacer una pregunta por aquí. Bueno, un poco ya está contestada, pero la pregunta era ¿cómo surge el escritor? Si es una necesidad, algo que de repente un día... No, uno dice, me apetece contar una historia. El primero, no te hablo de este, digo la primera vez que te pones, me apetece contar una historia. Bueno, voy a intentarlo, me siento y a ver qué pasa. A veces escribes una página y dices, hasta aquí. Esto es un tostón infumable, no hay Dios que lo lea. Pero otras veces dices, bueno, me voy dejando frentes abiertos y voy a ir, esto lo voy a llevar por este lado, esto lo voy a llevar por este otro, esto por este otro. De todas maneras, en el proceso que yo llevo, a ver, cada autor me imagino que seguirá el suyo propio, ¿vale? Hasta he leído que hay gente que escribe de pie y descalzo. Pero yo necesito tenerlo todo pensado. Debe ser que como estoy un poco trallado, pues necesito que vaya todo en orden para que no se me desmande nada. Ahora, claro, luego llega un Carlos y te dice, no, mira, tienes que cambiar esto. Y entonces ahí es cuando te entra un poco de miedo, porque dices, si yo lo tenía todo perfectamente estructurado, ¿ahora cómo? Pero bueno, se hace. Bueno, pero ahí está la gracia, darle un golpe al punto justo y que los personajes progresen un poco más. Sí, yo de todas formas, en los personajes ya te había comentado, y eso que hemos recibido alguna crítica con respecto a los personajes, Sí. yo no quería influir en el lector. Yo quería que el lector imaginase un poco lo que le diese la gana de cada personaje. Pues sí, le das alguna ayuda. Pues mira, esta es morena, o este tiene el pelo corto, o no se ha afeitado en 3 días. Pero no muchos datos más, que la fisonomía, pues cada uno la imagine como quiera. De hecho, me sorprendió en algún caso porque la chica era morena y tú y alguna otra persona, pues yo me la imaginé rubia. Sí. Pero bueno, es que yo quería precisamente eso, yo no quería... Mira, es así, es alta, mide 1,80 y tantos, pesa tantos kilos. No, a mí eso no me interesa. Claro. No, ahí viene el tema de que hay gente que no entiende que es una opción personal del autor explicar o no explicar. Es un recurso también el no explicar, como en tu caso es... Es que yo creo que es más importante que el personaje te sorprenda por lo que puede hacer o por sus reacciones psicológicas. Es decir, uy, parece que es muy bueno, o no. O no. O qué malo es. ¿Seguro?
me interesa sembrar más esa duda Que no si es alto, bajo rubio. o moreno. Me da un poco igual. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Yo quiero preguntarle. Después. Después. ¿Por qué este tipo de novela, este género? Porque es el que me gusta. Alberto Chicote dice, si hay algo que funciona, no innoves, cópialo. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. A mí me gusta pues este tipo de novela negra, de suspense, rápida, que se alternen frases muy largas con frases muy cortas, que le dé pues a veces mucho dinamismo y de repente, uy, Sí. parada en seco. Entonces me gusta ese tipo de literatura. No tan descriptiva como Delibes. Otra pregunta. ¿Has tratado de jugar intencionadamente con el lector? Por supuesto. Pero quizá no de manera muy evidente. En el siguiente manuscrito que le envié a Carlos, el juego es Lo que estábamos hablando. es totalmente evidente. Incluso le instas a, mira, lector, ¿por qué no piensas esto? Aquí es de otra manera. Aquí es, te enseño el sombrero, pero ¿y qué tengo en la otra mano? Bueno, y también, que lo comentábamos antes, el libro tiene una gracia, y la gracia es que transmite un poco de claustrofobia, porque los personajes se ven envueltos en una situación de la que no pueden escapar. Y entonces él ha conseguido que la ciudad de Washington, que en principio pues es una ciudad grande, abierta, de la que cualquiera podría salir si quisiese, se convierta en una trampa. Una trampa, y la claustrofobia es un tema que está de fondo en el libro. Y de algún modo, bueno, de algún modo no, por lo menos a mí, como lector, me transmitió claustrofobia. Y yo ahora que estoy leyendo su siguiente manuscrito, le estaba diciendo que encuentro que ha conseguido hacer el mismo recurso de la claustrofobia, pero de una manera muy distinta, porque en el nuevo manuscrito la historia sucede en un pueblo pequeño, en el que hay personajes dispares. Bueno, dispares. No, todos están ahí y están por algo. Son personajes de pueblo pequeño. Sí, de pueblo pequeño. Pero también se da un caso de claustrofobia, o yo me produce la claustrofobia, cómo son y cómo lo viven y cómo interaccionan. Y pese a lo pequeño que es aquello, dices que uy, aquí se está haciendo un caldo de cultivo, se está haciendo un caldo de cultivo, que aquí algo va a pasar. Aquí es como que la claustrofobia está impuesta, ¿no? Es el contexto. Hay alguien que dice, ahora esto va a ser claustrofóbico. Sí. En el otro no. No, el otro. En el otro es, te puedes ir si quieres, Pero pero no te vas a poder ir. no te vas a poder ir. Sí. ¿Qué querías preguntar? No, yo quería preguntarte, que yo sé que te conozco desde hace tiempo, sé que eres una persona que te gusta mucho viajar, y por la trama me parece que el presidente de los Estados Unidos no sale muy bien parado, digamos. ¿A ti no has considerado la posibilidad de que te declaren persona non grata para que puedas entrar en el país? Hombre, creo que en el dorso de la primera página se dice que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Está bien puntualizado. Entonces, yo creo... Tengo un plan. Como escribes con seudónimo y resulta que, me he dado cuenta hace muy poco, hay un abogado en Londres que se llama así, el problema lo va a tener él. Y yo creo que los libros que han comprado en Londres, esos son porque se piensan que el abogado es el autor del libro. Probablemente, se lo agradezco mucho. Así que si te parece, seguiremos sin poner solapa con tu foto. Me parece correcto. ¿Alguien quiere preguntar alguna otra cosa? Sí, Alex, yo quería preguntarte, que antes cuando comentabas que guardabas en el cajón, que repensabas, si ese cajón ahora lo tienes vacío, tienes otros proyectos. No, el cajón está lleno. El cajón está lleno. Hay stock. Sí, hay stock todavía. Esto yo creo que es como dar el primer paso, ¿no? La primera lleva muchos años chupando cajón. Demasiados, quizá. Y esta, yo me negué a eso. O sea, lo acabo, lo registro y ahí vas. Y quizá porque, bueno, en este caso di con Carlos y él me dio mucha confianza, pues te vas atreviendo a mandar
lo demás, pero bueno, la primera sigue ahí y aún me parece que le va a quedar Bueno, una temporada todavía. yo ya te lo he dicho que yo me la leo encantado como lector y... Claro, lo que pasa es que yo lo que no quería era encasillarme, ¿no? Entonces, pues, este es un tipo de literatura fluida, es fácil de leer. Pues la que le envié a Carlos es otro tipo de literatura, está más elaborada, es de otra forma. Y la primera es más sucia, ¿no? Es como lo peor de cada cual te lo voy a enseñar. Entonces, a lo mejor mostrar esa cara... Igual es lo más fuerte para el final. Exactamente. A lo mejor todavía necesito tiempo para prepararme yo, más que él o vosotros. O quien lo lea. Bueno,